El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el davar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Bien, si usted está listo, vamos a la palabra de Dios y vamos a disertar en el día de hoy esta segunda parte de nuestro tema, el vicario de Cristo aquí en la tierra. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a leer el texto bíblico que nos ha servido de fundamento para disertar sobre este glorioso tema. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 26. Dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que yo os enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu santo nombre. Y te rogamos, Señor, que al escuchar tu palabra, al meditar en ella, tú, Señor, nos bendigas y hagas que nuestra vida espiritual pueda crecer. Reprendemos ahora mismo todo obstáculo, reprendemos todo espíritu contrario, toda oposición en los aires. Toma, Señor, control del clima espiritual que rodea, Señor amado, esta disertación. Señor, que tu voz pueda ser escuchada y pueda penetrar los corazones endurecidos, los corazones entenebrecidos por las tinieblas. Gracias, Señor. Trae libertad, trae fe, trae esperanza, trae aún sanidad para aquellos, Señor, que lo necesiten. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Bien, el vicario de Cristo en la tierra. Hemos comenzado a disertar sobre este tema y hemos hecho una primera parte ya de esta disertación. Hoy quiero animarles para que permanezca allí los siguientes minutos y escuchemos la segunda parte. Nosotros planteamos este tema con 3 puntos principales. El primer punto nos habla acerca de lo que revela la Escritura, acerca de la personalidad del Espíritu Santo y por qué nadie aquí en esta tierra puede tomar el papel de consolador, el papel de abogado, de ayudador y más el papel de sustituto del Hijo de Dios en esta tierra. ¿Por qué nadie puede hacerlo? Porque el Señor Jesús dijo que quien sería su sustituto sería otro de su misma naturaleza, otro de su misma esencia. Así es que no puede haber otro que tome el papel de sustituir al Señor Jesús, que no tenga su misma naturaleza, que no sea el Espíritu Santo de Dios. Definitivamente. En nuestro primer punto dijimos entonces que existe un dogma del catolicismo romano que ellos decretaron, por así decirlo, que el sustituto del Hijo de Dios, el Vicarius Filii Dei, el sustituto del Hijo de Dios sobre esta tierra era el obispo máximo, el sumo pontífice de la iglesia romana, la iglesia apostólica, católica y romana. Dijimos que esto es una blasfemia, definitivamente. No solo es un dogma herético, sino que es una blasfemia, porque nadie que no tenga la personalidad, la esencia que tiene el Espíritu de Dios, puede realmente sustituir al Hijo de Dios mientras Él viene aquí a esta tierra por segunda vez. Nadie puede hacerlo. Es un dogma de carácter humano, es una tradición que han pretendido que supere la autoridad de las palabras de Cristo y en general de las palabras de Dios. Son más de 47 los dogmas
que tiene el catolicismo romano y que ha acuñado a través del desarrollo histórico de la fe de esta iglesia, del magisterio de esta iglesia, desde el siglo IV hasta nuestros días. Hay un evento importante en la historia que marca el inicio de este proceso histórico, este desarrollo del magisterio y de la tradición católica romana. Este es el momento en que el emperador Constantino declaró un edicto de tolerancia en el año 311 de nuestra era, favoreciendo así al cristianismo, permitiéndole cierto grado de tolerancia al cristianismo en el 311. Año 311 de nuestra era. Unos años después, uno de los descendientes de la dinastía de el señor Constantino ratificó el hecho de que el cristianismo debía ser la religión oficial del Imperio Romano. Uno de sus descendientes, ya el imperio había cambiado de sede, ya no estaba en Roma, sino que Constantino edificó la ciudad de Constantinopla, lo que hoy es Estambul, allá en la República de Turquía. Hoy en día es Estambul, la capital de la República de Turquía. Allí el emperador Constantino estableció la nueva sede del imperio, y no solo del imperio, sino que pasó a ser también la sede del cristianismo. Allá uno de sus descendientes ratificó el hecho de que el cristianismo fuera reconocido como la religión oficial del imperio. Los romanos antiguos practicaban el politeísmo y en general el mitraísmo como su sistema de creencias, su credo de fe, el mitraísmo. Cuando llega entonces el emperador Constantino y emite este edicto, se llama el Edicto de Milán, y luego el otro edicto que se da en el año 381 con el emperador Teodosio, el Edicto de Tesalónica, entonces ya es oficial. El cristianismo es la religión oficial del imperio. Bueno, a partir de esa época hasta nuestros días, la iglesia cristiana, romana, apostólica, católica y universal, ellos han desarrollado su magisterio dándole a la tradición una superioridad sobre la palabra de Dios. Algo que nosotros no podemos permitir porque la tradición no es superior a la palabra de Dios. La tradición puede acompañar e inclusive a veces puede llenar un vacío que la ley, ¿sí?, que la palabra de Dios deje. Que es difícil porque la palabra de Dios, cuando Dios la da, llena todos los espacios, llena todos los vacíos. Así es que por eso el grito de la reforma protestante, nosotros hoy lo compartimos. ¿Cuál fue el grito de la reforma protestante? ¿Cuál fue el lema de los reformadores? Solo fe, solo gracia, solo escritura. Ese grito nosotros lo ratificamos en el día de hoy porque no podemos darle a los dogmas, a la tradición del magisterio de la Iglesia Católica Romana, no podemos darle la misma autoridad que tiene la palabra del Señor. En ese orden de ideas, entonces hemos dicho la razón por la que la palabra de Dios nos revela que este dogma es una herejía y que este dogma no solo es una herejía, sino que es una blasfemia. En primer lugar, dijimos que se debe al hecho de que nadie puede tener las cualidades personales que tiene el Espíritu Santo para ser el sustituto de Cristo, el sustituto del Hijo de Dios en la tierra. Esas cualidades personales solo las tiene el Espíritu Santo. Y dijimos que el Espíritu Santo es una persona. También hemos enseñado ampliamente que es una herejía, es una falsa doctrina negar la personalidad del Espíritu Santo. Hay sectas que aún hoy en día se hacen llamar sectas o grupos cristianos, iglesias cristianas,
que niegan rotundamente la personalidad del Espíritu Santo. A ellos les decimos que se arrepientan y que empiecen realmente a tener comunión con Dios, porque Dios es una persona que se manifiesta hoy en este tiempo por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo es una persona porque tiene los atributos, tiene las cualidades que tiene una persona. ¿Cuáles son? Brevemente les recordamos. Una persona tiene intelecto, es decir, tiene inteligencia, tiene capacidad intelectual. Una persona tiene capacidad emocional, tiene sentimientos. Una persona tiene voluntad, tiene libre albedrío. Tiene también la disposición de distinguir entre lo que es moralmente recto y lo que es incorrecto, lo que es malo, lo que es bueno. A eso se le llama conciencia, conciencia moral. El Espíritu Santo tiene todas estas cualidades personales. De manera que dijimos que si usted ve caminar una figura por allí que tiene forma de pato, ¿verdad? Tiene plumas de pato, tiene alas como las de un pato, tiene patas de pato, tiene pico de pato y hace cuac, cuac como un pato. ¿Qué es? Eso es un pato, eso no es otra cosa, eso no es una gallina. No se confunda, ¿sí? Eso no es un buitre, eso no es un cóndor, eso es un pato. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces hemos disertado y hemos demostrado por la palabra de Dios que el Espíritu Santo es una persona que tiene las cualidades personales. Hoy vamos a avanzar a los dos puntos que siguen de nuestra disertación. Son revelaciones que nos demuestran que el Espíritu Santo no solo es una persona, sino que Él es Dios. Y otra de nuestras revelaciones nos dice que el Espíritu Santo tiene un ministerio muy singular, ministerio muy distintivo, que solo una persona, solo Dios en la persona del Espíritu Santo puede desarrollar este ministerio. Entonces, con esta introducción, vamos a nuestro punto 2. ¿Por qué nos revela la palabra de Dios que el Vicarius Filii Dei, expresión latina que significa el sustituto del Hijo de Dios en esta tierra, no puede ser el obispo de Roma, ni tampoco el arzobispo de Canterbury, ni tampoco el imán del Islam, el máximo patriarca de la Iglesia Ortodoxa Oriental Griega, ni ningún ser humano? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ser ellos los sustitutos o el sustituto del Hijo de Dios? Vamos a escucharlo. Nuestro segundo punto dice que el Espíritu Santo es Dios, que tiene o comparte la deidad. Eso dice nuestro segundo punto. Y nuestro tercer punto nos dice que el Espíritu Santo tiene un ministerio. Tiene un glorioso ministerio que no lo puede desarrollar ningún ser humano. Ningún ser humano tiene la capacidad de hacerlo. Es incapaz de hacerlo. Solo lo puede hacer el Espíritu Santo porque Él es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y a su nombre, a su nombre. Entonces nos vamos a enfocar en nuestro segundo punto. La divinidad del Espíritu Santo es demostrada por sus perfecciones divinas, eternidad, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. Muy bien. Decimos entonces que el Espíritu Santo no solo es una persona, sino que Él es Dios. ¿Y por qué? El primer argumento a favor de esto es que el Espíritu Santo comparte atributos que solo tiene Dios. ¿Cuáles son esos atributos naturales? Bueno, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es omnipotente. Eso significa, cuando decimos que Él es omnisciente, lo que queremos decir es que Él conoce todas las cosas. Que Él conoce hasta el pensamiento que tú vas a formar en tu mente en los próximos minutos. Él lo conoce ya. Él tiene también la habilidad de no solo preconocer, sino de enseñar aún lo que ha de venir en el porvenir. A eso se le llama preconocimiento y a eso se le llama también profetizar, tener videncia profética. El Espíritu de Dios tiene esa cualidad.
Él es omnisciente. Todo lo conoce, todo lo sabe, todo. Nada se le escapa al Espíritu de Dios. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. Y Dios es omnisciente. Otra cualidad que hemos mencionado acá es que Él es omnipresente. Omnipresente. ¿Qué significa esa expresión? Esa expresión lo que significa es que el Espíritu Santo está en todo lugar. El universo es infinito, es obra de Dios. El Espíritu Santo participó en la creación del universo, juntamente con Dios el Hijo. Pero escúcheme, el Espíritu Santo está presente en todo lugar en el día de hoy, aunque el universo sea, cuando usted comprende la extensión, el tamaño del universo, usted se queda anonadado, porque el universo pareciera que fuera infinito, pero no es así. El universo tiene un límite. Y aunque la palabra de Dios nos demuestra que el universo está en expansión y la ciencia así lo confirma, la hipótesis famosa del Big Bang, una hipótesis humanista que pretende demostrar el origen del universo, esta hipótesis dice también, confirma lo que la Biblia enseña, que el universo está en expansión, es decir, sigue creciendo, imagínense. Si no podemos comprender con nuestra mente finita el tamaño del universo, y aparte de eso nos dice la palabra de Dios y la ciencia lo confirma, que el universo está en expansión, eso quiere decir entonces que realmente es algo que no tenemos palabras cómo describirlo con respecto a el tamaño de nuestro Dios. Si Él es el creador del universo, si el Espíritu Santo es co-creador del universo, y el universo pareciera que fuera infinito, y sin embargo decimos que Él es mayor, que Él es más grande que el universo, ¿cómo no será la grandeza entonces de nuestro Dios? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo no será su grandeza? Ahora, Él hace presencia en todo el universo. Él hace presencia en todo el universo. Él está en todo lugar. Para aquellos que piensan de que cuando la iglesia del Señor Jesús sea levantada al cielo, sea arrebatada por el poder del Espíritu Santo, para cumplir una cita con el Señor en el aire, dicen algunos que cuando esto suceda, el Espíritu Santo de Dios se va con la iglesia. No se va con la iglesia. No desaparece, porque dejaría de ser Dios. Al irse con la iglesia y abandonar este mundo, abandonar esta generación, pues estamos limitando esta cualidad tan maravillosa de nuestro Dios. Él no se va con la iglesia. Lo que sucede es que su ministerio dejará de estar orientado a la iglesia y el ministerio del Espíritu Santo entonces se orientará, se enfocará hacia el pueblo de Israel, porque este pueblo tiene unas cuentas pendientes con el Señor. Ellos van a ser sometidos a una especie de cuidados intensivos en medio de una época que el Señor Jesús profetizó con el nombre de gran tribulación. Los profetas le llamaron a este tiempo de angustia para Jacob. Profetas como Sofonías, Miqueas y otros más le llamaron el día del Señor. Bueno, en este tiempo el Espíritu Santo no es que desaparece de la faz de la tierra, no. Su presencia siempre estará en todo lugar del universo. Solo que Él enfocará su atención, su ministerio hacia el pueblo de Israel, porque de estos un remanente ha de ser salvo y va a ser parte del reino de Dios. Otra de las cualidades
que comparte el Espíritu Santo con la divinidad, con Dios Padre y con Dios el Hijo, es su capacidad para poder hacer cualquier cosa que sea imposible para nosotros. A esto le llamamos omnipotencia. Él es omnipotente, omnipotente. No hay nada difícil, ni hay nada imposible para nuestro Dios. Pues bien, el Espíritu Santo se revela en las Escrituras como un ser omnipotente. Entonces, este argumento lo sintetizamos así. Nadie puede ser el sustituto del Hijo de Dios en la tierra, sino el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que puede ser omnisciente, omnipotente y omnipresente. Ningún ser humano sea revestido de cualquier dignidad o cualquier título puede alcanzar a ejercer estas cualidades. A su nombre, a su nombre. La divinidad del Espíritu Santo es demostrada por sus títulos divinos. Títulos y Señor. Hay unos títulos que en la Biblia se le atribuyen al Espíritu Santo. Escuchemos. Dios. A él se le llama Dios. Y Señor. Se le llama Señor. Dios y Señor son títulos. Dios, en las Escrituras, la expresión que tú lees como Dios es una traducción de un vocablo hebreo, Elohim, Dios, Elohim. Es un vocablo de naturaleza plural, Elohim. Todas las expresiones hebreas que terminan en im o en ot son plural. Repito, todas las expresiones hebreas que tú ves que terminan en im o en ot son expresiones plurales. La expresión Elohim es una expresión hebrea y es plural. Sin embargo, en Dios vemos una unidad sustancial. Dios es único sustancialmente hablando. El nombre de Dios está presente en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El nombre de Dios, el nombre de la deidad está en el Padre, está en el Hijo y está en el Espíritu Santo. Otra cosa que podemos aprender de esta expresión es que aunque es una unidad substancial, sin embargo, las escrituras del Nuevo Pacto y aún las escrituras del Antiguo Pacto sugieren que la manifestación de ese Dios uno en sustancia, en esencia, es una manifestación tripersonal. Son tres conciencias personales: la conciencia del Padre, la conciencia del Hijo y la conciencia del Espíritu. Hay una individualidad en cada uno de ellos, ¿sí? Porque el Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu, el Hijo no es el Espíritu. Sin embargo, Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios, comparten la divinidad. Ahora no es un tercio más un tercio más un tercio. Es decir, en la deidad el Padre no es una tercera parte, el Hijo no es la otra tercera parte y el Espíritu la otra tercera parte, de modo que un tercio más un tercio más un tercio, 3 tercios. No, el asunto uno puede decir que es así, ¿verdad? Un tercio más un tercio más un tercio, pero cuando se refiere a la unidad sustancial. Pero cuando se refiere a la manifestación personal, no es de esa manera. ¿Por qué? Porque lo que hemos aprendido por la palabra de Dios es que Dios el Padre es 100% Dios. Dios el Hijo es 100% Dios. Y Dios el Espíritu es 100% Dios. No es una tercera parte más una tercera más una tercera. Entonces estos tres compuestos los unimos y tenemos a uno. No, no es así. No es así. Cuando hablamos de unidad sustancial tenemos que decir es uno por uno por uno. ¿Sí? Uno por uno por uno, ¿cuánto es? Multiplique, eso le da 1.
Pero cuando hablamos de manifestación personal, tenemos que decir 1 más 1 más 1. Y 1 más 1 más 1, ¿cuántos son? 3. ¿Te sabe sumar? 1 más 1 más 1, ¿cuánto es? 3. ¿3 qué? ¿3 dioses? No, 3 personas. 3 manifestaciones personales, 3 conciencias personales. Pues bien, una de esas personas es el Espíritu Santo de Dios. Y el título que se le da de Dios confirma lo que estamos enseñando. Al Espíritu se le llama Dios. Al Espíritu se le llama Dios en las Escrituras muchas veces. Se le asocia con la expresión hebrea Elohim. Más adelante, el nombre de Dios, cuando es revelado a un profeta, al más grande de los profetas del judaísmo, Moisés le pregunta a Dios, a la divinidad, le pregunta cuál es su nombre y la divinidad le responde desde una zarza ardiendo en fuego que no se consumía. Le responde diciendo que su nombre personal es Jehová. Jehová es una traducción de 4 letras hebreas. YHWH. Yud Hei Baf Hei. 4 letras hebreas. Le llamamos el tetragramatón. Este es el nombre personal de la deidad. Yahweh es una forma un poco más correcta, más acercada a la forma original del nombre que Jehová. Sin embargo, Jehová o Yahweh o Yahvé, como algunas traducciones así lo han consignado, es el mismo Dios, el mismo Dios. Fíjese lo que es el diablo y lo que es la ignorancia. La ignorancia es atrevida, la ignorancia es agresiva. Muchos ignorantes que no conocen esto, al leer la palabra de Dios, ven la traducción que usa, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana y en sus traducciones dice es Yahvé. Otros fanáticos leen la traducción de Reina y Valera y entonces no leen Yahvé, sino Jehová. ¿Qué dicen algunos recalcitrantes, ignorantes, gente que no entiende la palabra de Dios y que lo que hacen es criticar y muchas veces se colocan en extremos legalistas y fanáticos? Ellos dicen, no, es que el Dios de los evangélicos se llama Jehová y el Dios de los católicos se llama es Yahvé. Así es que tú no puedes estar hablando del mismo Dios. Mi Dios se llama Yahvé, el tuyo se llama Jehová. Así que yo no puedo realmente creer en ese Dios del que me estás hablando. Eso se llama ignorancia. Le animo a que estudie la palabra de Dios. El nombre de la deidad Yahweh es un nombre personal. Y ese nombre personal reside en el Padre, reside en Dios el Hijo y reside en el Espíritu Santo. ¿Cómo así? Cuando Jesús dio la fórmula bautismal, dio la clave. Él le dijo a sus discípulos antes de irse que debían bautizar a todos sus discípulos, a todos los creyentes en él, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, el nombre, si usted tiene una traducción, seguramente esa expresión nombre debe estar escrito en mayúscula. Porque allí la clave está es no en el título que se le da a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino el nombre. El nombre. ¿Cuál nombre? El nombre revelado de Dios a Moisés. El nombre Jehová o Yahweh o Yahvé. Ese nombre, ese tetragramatón. Lo que el Señor está diciendo es que ese nombre reside en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es decir, que el Padre es Jehová, Yahvé o Yahweh. El Hijo es Yahvé, Jehová o Yahweh. Y el Espíritu es Yahvé, Jehová o Yahweh. En otras palabras, Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen el carácter personal, individual de la divinidad. Alabado sea el nombre del Señor. Yo sé que esto a veces cuesta entenderlo, ¿sí? Porque definitivamente entender un poco a Dios
cuesta. Pero ¿saben qué? Esto está revelado. Lo que hay es que estudiarlo, ¿sí? Y pedirle al Señor en oración que nos dé entendimiento. La Biblia nos muestra que el Espíritu Santo es Dios. Se le da el título de Dios. Él es Elohim. Él es Yahweh. El Espíritu Santo es Dios. Porque en Él está el carácter personal de la deidad. En Él está el nombre de la deidad. Pablo dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esa expresión, Señor, equivale al griego Kyrios. 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 Esa expresión, Señor, equivale a la expresión griega Kyrios. Para todo cristiano, el Kyrios es el Señor, pero el Kyrios es más que el Señor. En los días del Imperio Romano era obligatorio reconocer que el Kyrios era el emperador romano. Pero para los cristianos no. Para los cristianos el César, el emperador romano, no era el Señor. Entre otras cosas, los emperadores romanos se adjudicaron el título divino. Ellos dijeron que ellos eran el Dios de su pueblo, al igual que los egipcios. Pero los cristianos, cuando tenían esa experiencia personal con el Señor Jesucristo, dejaban de reconocer al emperador como el Señor, como el Dios, y reconocían ahora como Señor y Dios a Jesucristo, el Hijo de Dios. A su nombre, a su nombre. A muchos cristianos les costó la vida negar que el César era el Señor y era el Dios. Cuando Pablo entonces le escribe a los corintios esta carta, 1 Corintios capítulo 6, les dice, el Señor es el Espíritu. Ahí lo que le está diciendo es que el Kyrios ahora era el Espíritu Santo. Pues bien, los hebreos ya esto lo sabían. Es más, los hebreos, en especial los escribas, los copistas de las escrituras, expertos en transcribir las escrituras, ellos sustituyeron el tetragramatón, es decir, el nombre de Dios. Las 4 letras hebreas, Yud, Hei, Bat, Hei. ¿Ve? YHWH. Esas 4 letras las sustituyeron por un eufemismo. ¿Cuál era ese eufemismo? Adonai. Adonai. Adonai no es un nombre, es un eufemismo que reemplaza el nombre original en las escrituras, el nombre personal de nuestro Dios. Así que ya los hebreos sabían. Así es que un hebreo que se convertía, un judío que se convertía ahora a la fe cristiana, entendía que cuando Pablo decía, el Señor es el Espíritu, no solamente lo entendía como el Kyrios, sino que lo entendía como el Adonai, su Dios, su Señor. Alabado sea el Señor. La pregunta entonces es si este pontífice de Roma puede ser, puede reconocerse él como Dios. Ahora, escúcheme esto. En el dogma del cual estamos hablando, que es una herejía, y no solo una herejía, sino una blasfemia, también se dice que él es el mediador entre los hombres y Dios, y que él es ligeramente inferior a Dios, pero muy superior a los hombres. Esto llena de, ya este es el colmo. Es decir, que el sumo pontífice de Roma es una especie como de semidios, porque él no es igual a los hombres. Él es superior, muy superior a los hombres, pero ligeramente inferior a Dios. ¿Ve? Esto no solo es acepción, esto es una blasfemia. ¿Sí? Porque la Biblia dice, es la Biblia la que dice, Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y a menos que el pontífice de Roma haya nacido como nació nuestro Señor Jesucristo, sin pecado.
engendrado por el poder y la gracia del Espíritu de Dios, entonces él podrá decir eso. Pero como él es un pecador, nacido de mujer, lo mismo que usted y que yo, él también necesita arrepentirse y convertirse al Señor Jesucristo. Así sea que le hayan dado todos los títulos que le quieran dar. ¿Sí? No puede ser. Otro título que le da las escrituras al Espíritu Santo no solamente es Dios. Hay otro título allí que se le da. Recuérdelo. Dios. Dios. Él es Dios. Él es Dios. Mire, en Génesis capítulo 1, versos 1 y 2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A propósito, la expresión que se usa allí es Elohim. Cuando dice Dios, es Elohim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Dice el verso 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así dice Génesis capítulo 1, versos 1 y 2. Pues bien, el verso 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese verbo que se usa allí para referirse a moverse es el mismo verso, es el mismo verbo, que se usa en Lucas capítulo 1, verso 35, cuando un ángel le da la revelación a José de que lo que María tenía, el engendro que María tenía en su vientre, no era producto de una relación sexual con ningún hombre, sino que era producto del poder del Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu Santo vendría sobre María, haría sombra sobre ella, y el ser que sería engendrado del vientre de esta mujer sería llamado Hijo de Dios. Es el mismo verbo que se usa allí para referirse a la concepción sobrenatural del Hijo de Dios, es el mismo verbo que se usa acá en Génesis capítulo 1, verso 2. Bien, mis amados hermanos, uno dice, bueno, ¿y qué era lo que hacía entonces el Espíritu de Dios allí? ¿Se movía? Dice que se movía como una paloma, ¿verdad? Sobrevuela, voletea sobre la faz de las aguas. Pero el verbo nos da a entender más que eso. El verbo nos da a entender que el Espíritu Santo engendraba vida. El Espíritu Santo engendraba, empollaba, por así decirlo, como empolla una gallina sus huevos, y de esos huevos después de un tiempo nacen unos polluelos, unos lindos polluelos. Así el Espíritu Santo empollaba, engendraba vida. ¿Y vida sobre qué? Vida sobre las aguas. Por eso fue que cuando más adelante usted puede leer el verso 21, vamos a leerlo. Verso 21, cuando Dios dio la palabra, las aguas produjeron vida. ¿Por qué? Porque estaban empolladas, estaban engendradas de vida. ¿Quién las empolló? ¿Quién las cubrió? ¿Quién las engendró? El Espíritu de Dios. Vamos a leer el verso 21, Génesis capítulo 1. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Las aguas produjeron, dice ahí, según su género. ¿Qué fue lo que produjeron las aguas? Aves, seres vivos, seres vivientes. ¿Cómo así? ¿Cómo así que las aguas produjeron? Si yo cojo agua y la dejo allí en un recipiente, por mucho que yo la deje allí, por mucho el tiempo que yo la deje, ella no me va a producir vida y no me va a producir lo que produjo en este caso. ¿Ve? El verso 21 dice eso. La vida provino de las aguas. La vida provino de las aguas. San Pedro el apóstol luego dice que por el agua o del agua subsiste o provino la vida. Y no solo subsiste, no solo provino la vida, sino que por el agua es sustentada. Por el agua subsiste. El agua es líquido vital. Pero ojo, esas aguas produjeron eso fue porque fueron empolladas, fueron incubadas por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué decimos entonces que las aguas produjeron vida? ¿Por qué las aguas tienen vida? Mi hermano,
Porque la vida viene de Dios. La vida viene del Espíritu Santo y no solamente vida biológica, sino vida espiritual. Cuando tú naces de nuevo por el poder del Espíritu Santo, en ti hay una regeneración espiritual, un nuevo nacimiento espiritual. Y eso no lo puede hacer ningún ser humano, ninguna religión, ningún obispo, arzobispo, nada ni nadie puede hacer esto, sino solo el Espíritu Santo de Dios, porque Él es vida. Alabado sea el nombre del Señor. Él es vida. Lo que yo te estoy hablando aquí son palabras de vida, son palabras espirituales que tienen el poder de engendrar vida espiritual, despertarte a la vida espiritual. ¿Y por qué? Porque estoy hablando por el poder, la inspiración del Espíritu Santo del Señor. Estas no son palabras inventadas de mí. Yo soy un estudioso de la palabra de Dios. Sí, eso es cierto, yo tengo que decírtelo. Pero estos pensamientos, estos remas, estos dichos, estas expresiones no nacen de una mente estudiada. Esto viene del Espíritu Santo de Dios, porque Él es el dador de la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Tenemos un poderoso argumento entonces para decir, Él es Dios. Y nadie puede tomar su lugar. Nadie puede tomar el lugar del Hijo de Dios, sino el mismo Dios. El Dios que la Biblia reconoce o revela como el Espíritu de Dios. Continuamos. La divinidad del Espíritu Santo es demostrada por sus asociaciones con la divinidad. Asociaciones. En la Biblia, cuando usted lea el nombre de Dios, cuando usted lo lee, usted nunca va a encontrar que el nombre de Dios se asocia con personas distintas de su naturaleza. Cuando usted encuentra el nombre de Dios en las Escrituras, siempre va a estar revelado y asociado con el Padre, el Hijo o el Espíritu. Es una divina Trinidad. Una divina Trinidad. Y ningún ser humano, ni tampoco ningún ser creado, ningún ángel, puede tomarse esta gloria. ¿Cuál gloria? La gloria de asociarse con Dios, porque eso sería igualarse a Dios. Eso sería robarle la gloria a Dios. Y esto es una blasfemia y Dios la castiga. Así que aquí tenemos otro argumento para demostrar que Él es Dios. El Espíritu es Dios y por lo tanto nadie puede tomar el lugar de sustituto del Hijo de Dios, sino solo Dios. Dios el Espíritu. Al repartir dones espirituales a la iglesia. 1 Corintios 12, 1 al 11. Correcto, aquí tenemos otro argumento. El que reparte dones espirituales a la iglesia es el Espíritu. San Pablo habla de una manera muy explícita acerca de lo que son los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu, que se dan o se manifiestan en la vida de los creyentes para ayudar a edificar el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el único que puede impartir estos dones o manifestarlos en la vida de un creyente? El Espíritu Santo. Ahora pregúntese usted si el obispo de Roma alguna vez ha repartido dones espirituales. ¿Ve? ¿Ha llenado alguna congregación local o a la iglesia católica mundial? La iglesia universal, católica, apostólica, si Él ha impartido dones espirituales, así como lo hace el Espíritu Santo de Dios. Él lo que imparte son bulas, Él lo que imparte son cátedras a las que de una manera arbitraria le dan el carácter de infalibles, cátedras infalibles. Pero no, esto es un error, esto es herético y esto es blasfemo, entre otras palabras. El único que reparte dones espirituales a la iglesia para capacitarla con poder y hacer su obra como testigos del Señor aquí es el Espíritu Santo, por Dios. Es el Espíritu Santo, no es nadie más. Al ser bautizador de los discípulos de Cristo. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19, cuando el Señor Jesús dio la fórmula para que bautizaran
a sus discípulos, él dijo bien claro, háganlo en el nombre. Fíjense, él no dijo en mi nombre. No, él dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La clave aquí no es que tú entiendas que en Dios hay una Trinidad personal. No, aquí la clave del pasaje es que tú entiendas que el nombre de Dios está en el Padre, está en el Hijo y está en el Espíritu. Algunos no han entendido, ¿no? Que el nombre Jehová o Yahvé no solo es el nombre del Padre. He escuchado a muchos ministros, maestros, predicadores, apóstoles, pastores, maestros, decir que el nombre del Padre es Jehová o Yahvé. Yo quiero preguntarle, cualquiera que me esté oyendo aquí, maestro, escritor, teólogo, apóstol, profeta, evangelista, llámese como se llame. Así sea que usted le llamen el querubín del Señor o le llamen Jehová Junior o como quiera usted llamarse o como le llame. Escríbame y dígame dónde aparece en la Biblia que el nombre de Dios el Padre es Jehová. Escríbamelo y dígamelo. Muéstreme un pasaje en la Biblia que diga que el nombre de Dios el Padre es Jehová. Lo que yo puedo leer en las Escrituras y entender, porque está revelado allí, es que el nombre de Dios está en el Padre, está en el Hijo y está en el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo sí le puedo mostrar cantidades de textos que nos muestran eso. Lea Isaías 63 y usted se va a dar cuenta que el nombre del ángel de la presencia, el nombre del ángel de la presencia, el nombre de Dios estaba en ese ángel. ¿Y quién es el ángel de la presencia? El ángel del pacto, el ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, Dios el Hijo manifestado en forma angelical antes de su encarnación. Bendito sea el nombre del Señor. Continuamos. Al participar de la creación, Génesis 1:1-2. Eso lo hemos explicado. El Espíritu participó de la creación. Es como, a ver, mire cómo actuó la Trinidad allí. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Mire cómo actuó. El Padre diseñó el plan para crear el universo y todo lo que existe. El Padre diseña, planifica, pero quien ejecuta son las dos manos de Dios. ¿Cuáles son las dos manos de Dios? El Verbo, que es el Hijo de Dios, su palabra según San Juan. En el principio era el Verbo, acuérdate, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es ese Verbo? ¿Quién es ese Dabar del Eterno, de nuestro Dios? Es la palabra de Dios, es el Señor Jesucristo. Pero la otra mano nos enseña el patriarca Job que era el Espíritu Santo, porque él, por el Espíritu, dice, adornó, le puso estética, le puso orden, le puso belleza al universo creado por Dios. Así es que el Espíritu de Dios es co-creador. Le pregunto al Papa de Roma, ¿verdad? A través de este medio, si alguna vez él por su palabra, por el poder de su palabra, ha creado siquiera una mosca, un grano de arena. A ver si esa palabra, esa unción, esa declaración ex cátedra tiene el poder para crear algo de la nada. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué no puede hacerlo? Porque Él no es Dios. Porque Él no es el sustituto del Hijo de Dios aquí en la tierra. No es el vicario filii Dei. El vicario filii Dei del Hijo de Dios, el sustituto del Hijo de Dios aquí en la tierra es el Espíritu Santo de Dios. Convéncete de eso. Es confirmada por el Concilio de Toledo en el año 539 después de Cristo, que declara: creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Procede del Padre y del Hijo. Eso es una declaración conciliar. Se hizo en el Concilio de Toledo por allá a finales del siglo VI. Un concilio era una reunión de obispos cristianos, pero no general, no mundial, sino de un sector. En Toledo, Toledo es sur de España. Toledo es sur de España. Allí se hizo un concilio de obispos de esa zona.
Y ellos declararon esta verdad fundamental. La aceptamos porque esta declaración conciliar, tú la revisas a la luz de la Escritura y te das cuenta que las Escrituras aprueban lo que ellos declararon allí. ¿Qué fue exactamente lo que ellos declararon con respecto al Espíritu Santo? Escúchalo. Creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. ¿De dónde procede el Espíritu Santo? Del Padre y Del del Hijo. Padre y del Hijo. Eso no solamente lo dice esta declaración, sino que lo dice también las Sagradas Escrituras. Jesús hizo esta promesa. Y él revela que el Espíritu procedería del Padre y de Él. Así es que estamos de acuerdo con esta declaración porque está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios lo sostiene. Ahora la pregunta del millón es, ¿y de dónde procede el obispo de Roma? ¿Será que procede del Padre? ¿O será que procede del Hijo? No. Entonces miren ustedes que toda la fe de nuestros amados hermanos católicos, apostólicos y romanos, toda su fe está basada en declaraciones, en tradiciones que el magisterio de su iglesia les ha enseñado a través de siglos. A través de siglos. Pero este magisterio que se basa en la tradición ha subestimado la palabra de Dios, la ha desechado, ¿ve? Y ha edificado la fe de cada católico romano sobre la arena. Un fundamento muy, muy frágil. Muy, muy frágil. Todo católico romano cree más en estas declaraciones conciliares, en estos dogmas, que en la misma palabra de Dios. Y cuando tú los cuestionas, algunos se airan, ¿ve? Se llenan de indignación, otros nos tratan de fanáticos, de locos, de ignorantes, ¿sí? Pero no aceptan lo que se les está diciendo, aunque tú le digas, mira, es que la palabra de Dios aquí lo dice, está escrito, ¿ve? Y aún en sus propias traducciones lo niegan. ¿Por qué lo hacen? Mi amado hermano, porque el fundamento de su fe no está basado en la palabra de Dios, no está basado en Cristo. Fíjate qué maravilla. Nosotros escuchamos decir al Señor Jesucristo al final de su discurso del Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7. Al final dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero aquel que oye estas palabras y no las hace, no las guarda, no las cumple, no las practica, no las obedece, le compararé a un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Pues ambas casas, ambos edificios, yo puedo decir aquí ambas fe, ambos tipos de fe. El que edifica sobre la roca, que es Cristo, y el que edifica sobre la arena, que es la tradición. Te puedo decir, va a ser probada. Va a ser probada. Ambos tipos de fe va a ser probada. Al final, cuando vienen las pruebas, vienen las tormentas, vienen los aguaceros, vienen las inundaciones, viene el río, vienen los rayos, las tormentas de la vida. Vienen y prueban esa fe. ¿Cuál es la fe que permanece? ¿La que se edificó sobre la roca o la que se edificó sobre la arena? ¿Cuál? ¿Cuál es la que permanece? ¿Cuál? La que se edificó sobre la roca. Yo no tengo que saber mucha teología para entender eso. Mi amado, por eso es que yo tengo que creerle más a la palabra de Dios. Entre otras cosas porque la palabra de Dios es el fruto de la inspiración del Espíritu Santo, no el fruto de la inspiración de un ser humano, de cualquier sacerdote, obispo o llámese como se llame. Tengo que creerle a la palabra de Dios porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Amén. Tercero. Bueno, yo creo que ya el tiempo se nos agotó. Lástima. El tiempo vuela cuando se trata de disertar sobre estos temas que realmente nos confrontan.
Yo espero que usted entienda hoy, con base en este segundo argumento, que el Vicarius Filii Dei, el sustituto del Hijo de Dios en la tierra, es el Espíritu Santo. No es ningún ser humano, no es ningún obispo, no es ningún imán, no es ningún reverendo, no es ningún patriarca. No. El sustituto del Hijo de Dios sobre la tierra es el Espíritu Santo. Y es a Él a quien tienes que oír. Es a Él a quien tienes que escuchar. Son sus declaraciones, es lo que Él ha dicho, lo que tú tienes que creer. Esto, si tú lo crees, lo recibes en tu corazón, va a fortalecer tu fe. Si no has nacido de nuevo, te va a hacer nacer de nuevo. Te va a hacer despertar de la ignorancia espiritual en la que te encuentras y te va a traer la luz de Dios. Solo en la luz de Dios nosotros podemos ver la luz. Y esa luz, desde el principio, la provee solo el Espíritu Santo. Si tú quieres nacer de nuevo, si tú quieres experimentar hoy la gran bendición de ser nacido espiritualmente de nuevo, si tú quieres ser un hijo de Dios, quieres tener el carácter de un verdadero y genuino hijo de Dios en este día, si esta es tu decisión, no te quiero forzar, solo quiero ayudarte para que hoy invites al Señor a que entre en tu corazón y Él te haga un hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Y entonces Él te regale su espíritu y tú te conviertas a partir del día de hoy, te conviertas en un hijo de Dios. Y no un hijo de Dios por una tradición, sino por una convicción. Si esta es tu decisión, repita junto conmigo estas palabras. Diga conmigo: Señor, yo he escuchado tu palabra. Hoy me arrepiento de no reconocerte como mi Dios, como mi Señor. Te doy las gracias por Jesucristo, tu Hijo, quien murió en una cruz, derramó su sangre para perdonar mis pecados. Te ruego, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hazme renacer espiritualmente. Quiero ser un hijo de Dios, un hijo tuyo, por la fe en Jesucristo. Hoy confieso que soy hijo de Dios porque te invito a entrar en mi corazón. Entra en mi corazón por tu espíritu. Séllame y enséñame a orar y a perseverar en tus caminos, a amar tu palabra, a guardar tu palabra, a obedecer tu palabra, desde ahora y para siempre. Amén. Amén y amén. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.